por su gentil preferencia. Esto es Marcando Agenda y como se lo hemos dicho desde el inicio del programa, hoy estamos hablando en relación a qué soluciones podemos tener a propósito del caote de transporte público que tenemos en la capital y, a decir verdad, no solamente en Lima, sino también en distintos puntos del interior de nuestro país. Estamos acompañados con Gonzalo Alarcón, él es consultor de Limonta. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta mañana. Y con él vamos a tratar de analizar no solo el tema pues del transporte alternativo que tenemos, el que ya tenemos de manera regular, sino pues qué acciones podemos emprender también nosotros como ciudadanos para tratar de agilizar y de vivir, tener siquiera un poco de calidad de vida en Lima, ¿no? Cada vez más caótica, pese a que también tenemos otros tipos o modalidades de transporte como el Metro de Lima, metropolitano. ¿Qué hacer? En principio, ¿qué análisis o evaluación puede hacer el transporte público de nuestra capital? Claro, lo que vemos en el transporte público, y no solo en el transporte público, o sea, en el tema del transporte en Lima... El parque automotor. Claro, o sea, hablando como un tema de movilidad, es que todos los sistemas de transporte están desarticulados. Entonces, existen distintos sistemas de transporte público que actúan independientemente, como el metropolitano, que no conversa con el Metro de Lima, el Metro de Lima que no conversa con el transporte tradicional. El sistema integrado, incluso, que también era una idea de integrar, claro, de alguna manera los otros servicios. Claro, y por el otro lado los corredores que todavía están en implementación. Entonces tenemos distintos sistemas fragmentados que deberían conversar entre sí, ¿no? Y con ellos el auto privado, las bicicletas, que también son bastante importantes. Y eso es lo que no vemos, ¿no? En experiencias de otros países, al menos en la región, no nos vayamos a Europa, donde sabemos que este sistema de transporte es mucho más integrado y en verdad es a lo que aspiramos en la región. Se han podido aplicar, me imagino, algunos cambios que ya están rindiendo sus frutos. Con la implementación del Metro de Lima y del Metropolitano se estaba como que vislumbrando algunas soluciones. ¿Hacia dónde apunta nuestro país con su transporte? Lo que necesitamos precisamente en Lima, que es donde está la mayor cantidad de población del Perú, es debemos tener una integración tarifaria y una integración física. Entonces, lo que debería pasar, como existe en Santiago, por ejemplo, es que con una misma tarjeta se pueda pagar el Metro de Lima, las distintas líneas del Metro de Lima, el metropolitano y el mismo transporte público, ¿no? Entonces, eso facilitaría tanto el recaudo como también ayudaría a las personas que tienen que realizar viajes bastante largos. Eso es en el caso, ¿no?, del transporte tradicional, pero recientemente pues hemos visto de que hay una ola, ¿no?, de ciclismo o de cicloacción que se está dando. A propósito, hoy es el Día Internacional de la Bicicleta y quería empezar a hablar sobre este tema, pero antes, ¿qué te parece, Gonzalo, si apreciamos pues, un informe al respecto a propósito de este día? Rápido, me evito todo el tráfico. Aire libre. Relajo, físicamente me mantengo bien todos los días. Montar bicicleta es un excelente ejercicio cardiovascular. Se dice que pedaleando media hora al día, nuestro cuerpo empezará a notar los cambios. Además, es una buena alternativa para sacarle la vuelta al tráfico. Mirando el tráfico del día a día es la mejor opción, aparte de que es buenísimo para la salud. En países como España, Holanda o Francia, manejar bicicleta no es solo para pasear, sino que desplazarse al centro de estudios o trabajo es una práctica común. En el Perú, poco a poco se está incorporando este hábito a nuestras vidas. Yo siento que contribuye de alguna forma al medio ambiente y me siento satisfecho con ello. Esta es una de las razones que está motivando a mucha gente. En el mundo ya son 8 millones de bicicletas que ruedan a diario, un auto menos por una ciudad libre de contaminación. Uno de los obstáculos para utilizarla es la falta de ciclovías y espacios seguros. Por eso, cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, para promover su uso e informar sobre todos sus beneficios. Cada vez más personas están convirtiendo la bicicleta en su principal medio de transporte, ya que es económica, ecológica y a la vez saludable. ¿Y usted se animaría a probar esta experiencia? Ahí está, pues económica, rentable, ecoamigable y en definitiva pues también sirve para hacer deportes. Ahí veíamos a Diana Hernández, nuestra reportera, que ha elaborado pues este informe y que nos habla un poco, ¿no?, de cómo es que se está incrementando esta ola. Y le comentaba incluso de que había leído un informe que en el año 2013 en la ciclovía de la avenida Arequipa, en hora punta, 6 de la tarde, por lo general había, dice, que 12 ciclistas. Ahora en hora punta es 150, entonces nos habla de una necesidad de crear más vías, ciclovías. Claro, y podemos ver este crecimiento en la bicicleta de repente como respuesta a la creciente congestión, ¿no? Digamos, hace unos 10, 15 años la congestión no era como está haciendo ahora. Entonces la gente ya harta de pasar tanto tiempo en el bus o en el carro,
opta por la bicicleta, ¿no? Está mirando de lado y ha visto la bicicleta ahí, que ya no solamente puede servir como instrumento pues de ocio, recreación o de deporte, y como medio de transporte. Claro, entonces eso nos hace dar cuenta de lo que debemos hacer es hacer que las personas tomen a la bicicleta como una opción de transporte, ¿no? Ahora, es una opción de transporte en nuestra capital cuando hemos visto que Lima es una ciudad bastante, ¿no? Nada amigable con los peatones siquiera, con los ciclistas lo es. Claro, es difícil, digamos, obligar a una persona que monte bicicleta y especialmente en trayectos largos, ¿no? Cuando nosotros y los activistas de la bicicleta abogan por el uso de la bicicleta, no se refieren que una persona tiene que ir 7 kilómetros, 10 kilómetros en bicicleta, porque eso es difícil de argumentar, ¿no? Entonces hay muchos viajes cortos que sí se pueden hacer en bicicleta. Ahora en Lima, el uso de la bicicleta para viajes obligatorios, es decir, ir al trabajo o a estudios, es de 0.3%, que es bastante bajo. En el Callao es de 0.9%, según Lima como vamos. Y podemos ver la diferencia en ciudades como Bogotá o como Santiago, en el que el uso es de 4%. Y 4% puede parecer poco, pero en verdad en Lima se hacen 22 millones de viajes, quizás un poco más, al día. Entonces, 4% de esos viajes es importantísimo. Y especialmente tomando en cuenta que, por ejemplo, el Metro de Lima realiza 2%, 3% de viaje. Y con tamaña inversión podemos ver que tanto dinero se ha invertido para cubrir un 3% de la demanda, y si promovemos la bicicleta se puede cubrir un poco más, ¿no? Ahora, que hablas de promoción, Alonso, ¿qué tanto se ha hecho por parte de las autoridades? Tengo entendido que desde el año 2010 ya hay una ley, que es la ley 29593, la ley de la bicicleta, ¿no? Han pasado 8 años, lamentablemente aún no se ha reglamentado, y se supone que con esa ley las autoridades, los estados, habían declarado no solamente de interés nacional pues el uso de la bicicleta, sino que tenían que promover los espacios y la realización, la edificación de infraestructura para encontrar en esa bicicleta también un medio de transporte. Claro, bueno, esa ley fue importante porque fue como la primera ley que visibilizaba la bicicleta, ¿no? Y es una ley declarativa, que es importante tenerla, ¿no? Lo que ha pasado es que no se ha seguido construyendo sobre ella. Entonces, claro, necesitamos una reglamentación sobre esa ley que no existe. Y han habido algunos esfuerzos de parte de algunas municipalidades puntuales, ¿no? Especialmente los distritos un poco más acomodados, ¿no? Como Miraflores, San Isidro, que sí han implementado algunas ciclovías y algunas medidas, cicloparqueaderos, que, digamos, han ayudado a la promoción del uso de la bicicleta. Ahora, pero normativamente, perdón, sí tenemos bastante camino por recorrer, ¿no? Normativa que también incluso implica el uso de que tiene que ser un ciclista, ¿no? Por ejemplo, un ciclista, imagino, tiene que saber cuáles son las reglas de tránsito para él cuando está haciendo uso de la bicicleta. ¿No tenemos nada de eso? No, aún no tenemos nada de eso, y en verdad es una situación un poco difícil porque, por ejemplo, si revisamos el Reglamento Nacional de Tránsito, que regla el comportamiento de, digamos, todas las personas en la vía, la bicicleta se menciona unas 6 veces. Solo 6 veces Solo en 6 el reglamento veces, y de en tránsito. verdad, claro, y ni siquiera se define como un medio de transporte. Entonces eso es problemático cuando, por ejemplo, tenemos un ciclista en la calle y no sabe si ir por la derecha, si ir por la izquierda, si ir por el centro. Entonces, en verdad, la gente dice como... O qué tan cercano tiene que estar incluso al vehículo, cuál es la maniobra que tiene que realizar si quiere doblar en una esquina, porque a veces uno como conductor también no sabe cuál es el deber y el derecho pues que tiene el ciclista, ¿no? El peatón ya lo sabe, el peatón siempre va a tener pues no la prioridad dentro de la calzada. Claro, y es común que uno yendo en bicicleta por la calle le digan, oye, no vayas por acá porque no hay ciclovía, pero en verdad no hay ninguna ciclovía, entonces ¿por dónde voy? O no debería usar la bicicleta, entonces hay un vacío legal que ahí es bastante problemático. Ahora, sé que ustedes en febrero han tenido una reunión muy bonita, ¿no? Un foro de la bicicleta que ha reunido a distintos activistas de países de la región y también de otras latitudes, y tienen proyectos pues muy ambiciosos, ¿no? En relación a, por ejemplo, llegar a concluir 400 kilómetros pues de ciclovías uniendo 16 distritos. ¿Cuánto de eso se ha ido avanzando de a pocos, tomando en cuenta que también hace 2 días ya se ha reglamentado, ¿no? estos puntos sobre el cambio climático, y en definitiva pues el uso de la bicicleta es uno de ellos? El hecho de que el Foro Mundial de la Bicicleta se haya dado acá y el interés que haya tenido las empresas, podemos ver que no solo trae un beneficio en términos ambientales, sino también económicos. Exacto. Y por eso que las empresas también ya tienen interés en ello, ¿no? Bien, bueno, es todo un trabajo, ¿no? Pendiente el que queda. Lo bueno es que hay iniciativas privadas que también se están sumando de a poco y se están facilitando pues a sus trabajadores. Eso es importante también resaltar. Sí. No solamente es una acción civil, ¿verdad? Claro, es que se están dando cuenta de que es económicamente más viable, es más saludable para los trabajadores, llegan más felices, son más saludables, entonces
Todo se tenemos que traduce pues, trabajar para eso. en calidad de vida en definitiva. Muchísimas Claro. gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Estuvimos con Gonzalo Alarcón, él es consultor de Limonta, y todavía hay mucha tarea pendiente pues, en relación a esto. Esperemos en verdad que en algún momento, ¿no? La bicicleta se convierta pues, en el medio de transporte por excelencia pues, en nuestro país. Sería lo ideal, ¿no? Claro. Para todo, hasta para el planeta. Muchas gracias. Gracias. Vamos